El milagro de la vida tiene a la mujer y al hombre como protagonistas necesarios. Cada cual pone de su parte para que éste suceda. La mujer, el óvulo, el hombre, el espermatozoide, y ambos, óvulo y espermatozoide, realizan un viaje hasta encontrarse. En el caso del óvulo, el proceso es circular o cíclico. Tiene 4 etapas, cada una con sus características. Acercarse a este ciclo permitiría a los hombres entender mejor a su compañera y a las mujeres el proceso itinerante por el que pasan cada mes. Por alguna razón, durante siglos le hemos dado la espalda. Ahora es momento de volverse, acercarse y comprender. Una cita con el amor se ha venido a un rincón del término municipal de Coín, junto al río Pereila, para estar en contacto íntimo con la naturaleza y para hablar de la naturaleza de la mujer. Muy buenas, Virginia. Muy buenas tardes. Vamos a charlar un ratito con Virginia Pérez Rodríguez sobre un proceso mágico, lo podría llamar para entrar en él y para conocerlo, que es, ¿cómo se llama? ¿El ciclo menstrual se podría llamar? ¿Cuál es el nombre más bello que tiene este proceso? Sí, el ciclo menstrual, el ciclo natural de la mujer. De la mujer, que da origen a la vida. Cuando la mujer está conectada con ese ciclo, simpatiza quizá con él, ese ciclo a lo mejor no da ningún problema, no genera dolores, pero como tradicionalmente, desgraciadamente, pues se le ha invitado a la mujer a que a lo mejor no esté tan conectada con él, pues a lo mejor ese ciclo está desorganizado o se ha desorganizado. ¿Podría ser esto así? ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, desorganizado no, el ciclo en sí tiene su propio orden. La cosa es si nosotras queremos atender el orden que tiene ese ciclo dentro de nosotras o no, porque igualmente se manifiesta. Ajá. El ciclo tiene 4 etapas, podríamos decir. 4 fases del ciclo menstrual. 4 fases que tienen cada una un nombre. Un nombre y unas características. Un nombre y unas características. ¿Cuál sería, para empezar, el nombre? Sería ovulación, sería una de esas fases, premenstruación, luego la menstruación y luego la preovulación. Muy bien. A partir del año 2002, una escritora llamada Miranda Gray plantea en un libro un esquema o unas características o trata de acercar a través de ese libro el ciclo menstrual a las propias mujeres. Como llama Miranda Gray en su libro Luna Roja, ¿no? No solamente Luna Roja, sino emplea los dones que tiene el ciclo menstrual, dones físicos, emocionales, mentales, espirituales, incluso sexuales. ¿Cómo percibe el hombre? Porque a mí me resulta muy interesante, y esa es la intención de este programa, concienciar o sensibilizar también al hombre a que se acerque al conocimiento de su pareja a través del conocimiento del ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque va a entender mucho mejor estados de ánimos, sensibilidades, momentos y comportamientos de su pareja si entiende en qué fase está según el ciclo menstrual. Sí, yo primeramente invitaría a las mujeres a que lo conocieran, bien. Porque bueno, les está más a la mano, sí, entre comillas, porque es su propio cuerpo, sí, ¿no? O su propia mente, o sus propias emociones, y luego pues la pareja es lo más, el vínculo más... Pero la mujer ya lo debería de conocer porque está familiarizada. No todas, bien, no todas lo conocen. Debería, o sea, quiero decir, está familiarizada la mujer desde los 10, 12 años con más o menos, incluso antes podría ocurrir que apareciera y en la niña llega, se da ese paso hacia la mujer
y ya desde ese momento debería estar familiarizada con cómo cambia su cuerpo, su estado de ánimo, sus dones y su sensibilidad en función de la etapa del ciclo en la que se encuentra. Sí, pues no es así. ¿Por qué no es así? Aún no es así. ¿Por qué no es así? No se conoce del todo, o lo que se conoce es escaso. Entonces, pues primero invitaría a la mujer a que conociera la sabiduría que hay dentro de su ciclo. Cuando la mujer se acerque a conocer esa sabiduría, ¿qué va a descubrir? Lo que descubre es lo que todos estamos buscando. ¿Qué es? Sí, el bienestar y la felicidad, la satisfacción con uno mismo. O sea, que entender cómo afecta, según en qué etapa de la ovulación está, en qué momento, o de la menstruación, eso le va a ayudar a estar más en paz, por ejemplo, sí, a comprenderse. Claro, y a comprenderse y a conocerse, porque según en la fase del ciclo en la que yo estoy, sé que hay habilidades mías que se potencian. Entonces, sabiendo esto, yo puedo también organizarme aprovechando estas habilidades que se dan de manera natural y de alguna manera ir a favor mía, a favor de mi naturaleza, y eso me da la satisfacción tal y el autoestima tal como para ir a conseguir mi objetivo. Y la seguridad, a lo mejor, ¿no? La seguridad, sí. Que la mujer se sienta segura dentro de su ciclo. Fíjate, muchas mujeres protestan que el hombre, o cuando están en la empresa, se espera que de ellas linealidad, es decir, que todos los días estén con el mismo estado de ánimo o estén con una, digamos, sensibilidad parecida ante las tareas que se le plantean. Pero ellas protestan, es que somos cíclicas, no estamos, según la semana del mes, no estamos con la misma predisposición o sensibilidad hacia unas determinadas tareas. De hecho, dentro de las 4 fases hay una, concretamente la del invierno, que también se le llama, en la que la mujer está en un estado de introversión e introspección. Entonces, si en sus tareas laborales, en sus tareas dentro de la empresa, se ve obligada a hacer labores que no son de introspección, sino son de mostrarse en público, tal, pues a lo mejor no se siente cómoda, no está conectada, no está... Sí, digamos que como la sociedad la hemos organizado los hombres, no hemos tenido en cuenta que las mujeres sienten de una manera diferente. Sí, la sociedad está compuesta por hombres y mujeres. Sí. Si el 50 fuera hombre, y está estructurada conforme al pensamiento o conforme a características hombre, el otro 50% no está siendo tenido en cuenta. Y es conociendo el ciclo de la mujer como también podemos adoptar ese modelo que plantea el ciclo menstrual. ¿Qué plantearía el ciclo menstrual? El ciclo menstrual plantea que según cada semana del mes la mujer tiene potenciadas esas ciertas características. Por ejemplo, en la preovulación es cuando el razonamiento lógico está más activo, la capacidad organizativa, la capacidad de redactar, la capacidad de dirigirme hacia un objetivo, y es desde ahí, si trabajas en una empresa o en una oficina, desde cómo se puede potenciar. O sea, tenemos tareas aquí para ese tipo de habilidad que se potencia en estos días de la mujer. Igual que si respetamos la siguiente, que sería la ovulación, porque ahí sobre todo lo que se potencia son habilidades sociales en la mujer. Entonces eso también sería bueno que lo conocieran las empresas, porque es como unas relaciones públicas de manera natural. Y se potencia de manera natural y podríamos aprovechar eso.
al igual que las siguientes, porque bueno, también en los talleres del ciclo en mí, que es lo que voy promoviendo, porque aparte de lo que es el ciclo, que más o menos lo hemos explicado estándar, está el ciclo en mí, que es como este modelo estándar que está aquí plasmado, cómo es en mí. Porque en mí, por ejemplo... Tendrá unas características... Claro, y depende de cómo yo viva mi ciclo, puede ser que se alargue más una fase que otra. Aquí están todas representadas por igual. Sí. Como que una semana es esta, una semana es la otra, una semana... Pero no siempre es así, porque es en nosotras, o es en cada una de nosotras, como se hace vivo esto. ¿Cómo vive una mujer la transición de una etapa a otra? ¿Se produce de una manera brusca o de una manera muy suave y sutil? Eso es lo bello también cuando trabajas con el diagrama lunar. Ajá. Que lo he traído ahí, lo puedo mostrar. Y cuando una se observa a sí misma en esa transición. Claro, ¿no? ¿No? Esa es la excusa del diagrama lunar, porque ahí atendemos, observamos y anotamos cómo nos sentimos, tanto física, como emocional, como mentalmente, porque es en esas observaciones como nos dan pistas de en qué fase nos podemos encontrar. Y según, sabiendo la fase en la que nos podemos encontrar, saber qué habilidades son las que de manera natural se potencian en nosotras y cuáles no. Porque, por ejemplo, en la menstruación lo que más nos apetece es descansar, no mucho ruido, no mucho hablar, estar más en silencio conmigo, recogida. Y es sabiendo eso, y yo observando cuando respeto eso, ¿qué es lo que pasa en mí? Y cuando no lo respeto, ¿qué es lo que pasa en mí? ¿Qué puede pasar cuando no lo respeto y qué puede pasar cuando no lo respeto? Cuando lo respeto, me abro desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, a observarme a mí misma, a observarme qué surge en mí en esta fase. Es otro punto de vista y es otra perspectiva porque no va desde la exigencia hacia mí misma, sino que voy a observar que de manera natural me apetece en esta fase y ver si me apoyo a mí misma en estas necesidades que me va pidiendo cuando estoy en la menstruación, en el sangrado, o si no me la favorezco, como has dicho tú antes. Si estoy en una empresa, estoy menstruando ahí con el trabajo, tal, es complicado para la mujer menstrual, sí es complicado en un sistema lineal. Y es complicado, y al mismo tiempo yo ahí veo dos fases, ¿no? Porque cuando conocemos el ciclo menstrual es algo muy potente para nosotras y al mismo tiempo es como todo, ¿no? La información. Tampoco está de usarlo como excusa, de decir, no, yo no lo voy a hacer porque estoy menstruando, o yo no lo voy a hacer porque estoy en la fase tal y no me corresponde hacer tal. Tampoco. No se trata de eso. Yo diría que tampoco, porque sí es verdad que se potencian esas habilidades y al mismo tiempo sí, nos cuesta. Es como aceptar que yo cuando estoy con la menstruación me cuesta más hacer esfuerzo que tenga que ver con vigor físico que cuando estoy en la recién salida de la menstruación. Recién salida es como... Soy una explosión de... La primavera, ¿no? Lo que surge, la vitalidad que siento en mí. Sí. Fíjate, cada fase del ciclo menstrual está asociada también con un estado de la luna, sí. Con una fase de la luna. Yo, si reflexiono, nos trasladamos por un momento al mar. Se suele decir que las mareas también están en relación con la luna. A ningún pescador se me viene a ocurrir que se le ocurriría salir a lo mejor al mar cuando está embravecido, sí. O elegirá, el pescador sabe en qué momento tiene que salir con su barco a navegar. ¿Por qué? Porque conoce bien el funcionamiento del mar. Y lo respeta. Y lo acepta. Lo valora. Y actúa a favor de él. Es como decir,
no puedo luchar contra esta fuerza No serviría de natural que nada. es el mar, no puedo luchar contra las olas porque quiero pescar, o puedo respetar esos ciclos que me marcan la luna, que me marcan las mareas, que me marca el viento. La naturaleza, en definitiva. La Sí, naturaleza intrínseca es- del mar. Claro, esa es la opción que tenemos. Podemos elegir salir con marea, con viento, con tal, y observar qué pasa. Lo mismo puede que pesquemos, lo mismo puede que no. O observar también qué pasa cuando está la marea óptima, el viento, la luna, y observar ahí, ¿no? Y esa es mi invitación para los hombres. En cualquier caso, a un pescador que saliera con el mar embravecido, le diríamos que está loco. Algunos compañeros dirían, ¿pero qué haces? ¿No te has dado cuenta cómo está el mar? Sí. Entonces, metafóricamente, los espectadores entenderán, con este ejemplo tan simple que comprenden, que ocurre algo parecido con el ciclo menstrual. Cada etapa tiene unas características y debemos respetarlas y debemos entenderlas para sumergirnos en ese mar, por decirlo de alguna manera. Sí, para ir a favor de lo que De ya la- es, de lo que ya es, que es la propia naturaleza, igual que la de la luna, que también está muy conectada tanto a las mareas como a los fluidos del cuerpo, y en eso también entra la menstruación. Al igual que también se relaciona el ciclo menstrual con la naturaleza, la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Cada una de esas cuatro es una fase del ciclo. Y cuando muestro, cuando explico o doy esta información en los talleres, me gusta relacionarlo con la luna, con la naturaleza, tanto como con lo que pasa dentro de nosotras, que es cómo se mueve el óvulo y las hormonas dentro de nosotras, al igual también que con las etapas de la vida de la mujer, porque no solamente este ciclo funciona si tiene menstruación o no tiene menstruación, Bien. sino que incluye a todas las edades. O sea, Desde- cuando el periodo se retira, Ujú. sigue Actuando el ciclo. el ciclo, Sí, sigue influyendo. es el ciclo de la misma vida. Desde la adolescencia, que sería la fase preovulatoria, la mujer adulta o en edad de ser madre, con opción de ser madre, luego ya la morada, que sería la fase de la hechicera o mujer adulta, y la anciana, con la fase roja que corresponde a la menstruación, a la edad anciana de la mujer, y al mismo tiempo es un entrenamiento en el ciclo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Es como un entrenamiento hasta llegar ahí, porque todos llegaremos ahí algún día. Por supuesto, y todos vamos a pasar Entonces, por todas las fases. Autoconocimiento, tomando como recurso el ciclo menstrual, porque desde ahí se observa también esa potencia de la naturaleza dentro de la mujer, que trae el mismo ciclo de la vida. Decíamos antes que según la mujer, pues tiene un acercamiento, una percepción, incluso una relación con su ciclo. Pero sí es verdad que ha habido mucho rechazo, tanto por parte de la sociedad como incluso, bueno, la mujer ha aceptado o adoptado esa actitud social de tabú frente a su propio ciclo menstrual y no tiene una conexión, una buena relación a veces con el ciclo. Le parece una pesadez en muchos casos. Dice, muchas mujeres cuando se acerca la menopausia y tal, dicen, uy, por fin me voy a, de alguna manera, liberar liberar. de todo esto. ¿Sí? Sí. ¿Te lo han dicho muchas mujeres o algunas Sí, al menos? incluso Miranda Gray también. Ah. Sí, dicen que es una liberación, porque de alguna manera ya no está supeditada a ese removimiento de hormonas, que es el ciclo reproductivo, al fin y al cabo, de la mujer. ¿Cómo lo experimenta una mujer? Esa alteración de las hormonas,
Depende de cada mujer, supuesto. depende de cada mujer. Por Ya te digo, supuesto. aquí contamos lo estándar, El estándar para que un modelo, un modelo. pero ya luego en cada una depende de la situación. Sí, sobre todo sí, de su situación emocional y mental. Y es verdad que hay mucha presión, presión social, presión económica, presión emocional. A la hora de vivir el ciclo de manera natural, no se le ayuda. Pero exterior, desde el exterior. Sí, desde el exterior que está dentro también, porque Claro. lo sientes dentro, de que no es fácil para mí ahora, si tengo que estudiarme todo esto y estoy en la en fases que no es de pensamiento. Por ejemplo, estoy de cara a un examen Ujú. y tengo que estudiarme una asignatura o dedicarle unos días. Esos días no estoy para estudiar a lo mejor. No son los No mejores es días. fácil, no son los mejores días, no son los días óptimos para eso. No, son los días óptimos para el descanso, sobre todo el descanso, que está también tan como que no, y ahora te vas a poner a descansar, no, eso no es productivo. Si descansas no estás haciendo nada, entonces no está valorado el descanso, de cómo se repone nuestro cuerpo ahí. Que tampoco es quedarnos en la excusa del descanso, de decir, yo voy a descansar, pero sí también valorarlo, tanto el descanso como el trabajo. Bueno, o al menos no someterse en esos días, como conozco mi ciclo, no me someto en esos días a una sobrecarga de trabajo. Sí, porque si lo observamos, los días más duros pueden ser 1 o 2. Luego puedes seguir sangrando 3, 4, 5 días, pero los primeros días son los más. Y yo observando esto, eso es una pregunta general, observando esto, me podría reservar en mi agenda, en mi calendario, estos 2 días para decir, No, son de descanso para mí y me los voy a permitir. Voy a observar, voy a probar qué puede pasar. Lo mismo me viene hasta bien y no repercute de manera negativa, sino exactamente, en el positiva, entorno. sobre todo positiva, tanto en mí como en mi trabajo, como en mi familia. Sí. Muchas veces, sobre todo en el pasado, lo hemos comentado en otros programas, la mujer tiende, esa madre amorosa, esa madre que atiende tanto al marido como a los hijos y que es un modelo que ya empieza a estar en desuso, pero quizá en muchos casos todavía sea real, como digo, está más pendiente de las necesidades de sus hijos y de su marido que de las suyas propias. Sí. Y creo que toca, o podemos invitar a través del conocimiento de esto, que también se reserve, como tú planteabas, bueno, pues tiempo para ella en estos días tan especiales de autoobservación y que a lo mejor con pequeñas medidas que tome la mujer nadie se va a dar cuenta. No es que, A veces la más exigente con la propia mujer es ella misma. claro, por esa presión social también, por esa presión social de que ser una buena madre, o tengo que ser una buena trabajadora, productiva, que gana dinero, que mantiene lo que quiere mantener, tanto económica como socialmente. Fíjate, he escuchado alguna vez a mujeres que en el plano laboral sienten que esa presión les hace que tienen que demostrar incluso, si son trabajadoras, lo buenas que son, quizá por encima del perfil masculino, ¿no? Sí, porque se la ha tachado mucho de que en esas otras fases, como son la fase creativa o la fase reflexiva, como que ahí no son productivas, entonces eso no es válido y no es digno a reconocer. Y si lo observamos en el mandala, entonces lo que estamos viendo y lo que vemos también en los talleres del ciclo en mí, es la dualidad del ciclo, como si aquí hubiera una línea que separa esta parte y esa otra parte. Esta parte sería la parte consciente o la parte de luz, aquella sería la parte de sombra. Entonces, esta podría ser la parte que reconoce la sociedad, Ajá. como es... O que valora la sociedad. Claro, que reconoce, valora y tiene en cuenta que si soy activa, si soy ejecutiva, si trabajo, si soy amorosa, si tengo niños y tal.
Y esa otra parte de no está acogida y tenida en cuenta. Entonces hay mucha presión aquí. Y incluso nosotras mismas no nos queremos salir de aquí. No os permitís salir de ahí. Claro, porque entonces socialmente, en el otro socialmente ya no está ese reconocimiento. Ajá. Y entonces no, lo social no favorece a que puedas conocerte de manera completa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos quedamos aquí? Pues que esa otra parte también somos. También supuesto. somos, sobre todo, sabemos que somos, porque una vez al mes, sí o sí, a no ser que haya algún desequilibrio, viene nuestro sangrado y nos dice, también estás allí. Claro, no también, solamente también eres aquello. Claro, y antes de llegar ahí, estás en la premenstrual. Y como hablan del síndrome premenstrual, ¿no? Ya le han puesto un nombre y está como normalizado eso, cuando también tiene otra parte, cuando se reconoce. ¿Cuáles serían las características de ese síndrome premenstrual? Síndrome premenstrual, sobre todo los altibajos emocionales, dolores, calambres menstruales, irascibles, y eso es la parte negativa que Sí, normalmente se conoce. Esa es la que más se destaca, sobre Sí. todo por parte de los hombres, ¿no? Y de las mismas mujeres. Ah, y de las mismas mujeres. Claro, sí, de las mismas mujeres también sabe que se ponen así, sobre todo... Y no les gusta, No, y no se aceptan, no, y se rechazan. nos rechazamos. Os rechazáis. Muy bien. Sí, Esas son las características, digamos, negativas, pero también las tiene positivas. claro. ¿Cuáles serían? Esa fase tiene un potencial creativo increíble, increíble, y un potencial de conexión con nuestra propia intuición bestial, que te da mensajes de cómo es observándome en esa fase, en la fase morada, en la fase de la hechicera o fase creativa, que también le llaman, donde puedo descubrir cómo yo me he tratado a mí misma a lo largo de todo el ciclo. ¿Por qué? Por cómo estoy emocionalmente. Si yo a lo largo del ciclo me he encargado de satisfacer mis necesidades que de manera natural se dan aquí, es cuando llego allí que me siento más tranquila y relajada. Si no las he satisfecho a lo largo de todo el ciclo, es en esa fase, sobre todo cuando se va ¡pum!, a disparar, como cuando hay mucha presión en la botella y sale ¡pam!, porque hay mucho ahí acumulado que no ha sido atendido, que no ha sido reconocido, y sobre todo tiene que ver con nuestras propias necesidades. Si nos atendemos, las observamos y vamos a favor de ellas, o vamos más hacia lo social, lo que se nos pide, más que nuestra propia naturaleza. Y es cuando observamos que es un círculo, no que es medio, que decimos, ¡hey! Es todo, no solamente esto. Y es cuando puedo reconocerme y verme como una totalidad, no solamente desde esta parte. Introducir a las niñas desde el principio, incluso desde antes de que les llegue la menstruación. Sí, desde niñas. ¿En qué momento sería adecuado desde tu punto de vista? También hay variabilidad en el momento en el que le llega a la niña. Los padres, y digo bien, digo los padres, los dos, papá y mamá, porque si lo hacen en equipo, el mensaje le va a llegar a la niña desde una dirección. Y desde dos sensibilidades que se acoplan para transmitir un mismo mensaje que puede ser para la niña, digamos, un respaldo. Sí, Porque si le llega a lo mejor, como ha ocurrido tradicionalmente, solo por parte de la madre y de una manera con cierto secretismo o... miedo, que no se te vea, que no se te note, que no... Tápate. No te bañes. Sí, ¿no? que no se te vea y nadie se entere. Que nadie... esa es la idea que se ha transmitido generacionalmente durante generaciones y generaciones, siglos y siglos. Entonces, el mensaje que recibe la niña desde su más tierna infancia, desde su ingenuidad, es como, esto es algo que hay que ocultar. Sucio, malo, etcétera, ¿no? Sí,
Y bueno, tampoco es, digamos ahora, el destape de, venga, que se me vea todo. Sé que se sabe que es algo íntimo, pero también cómo transmitimos esa intimidad, ¿no? Desde una naturalidad o desde un miedo a... Bien, es algo íntimo, pero como te decía, pueden llegar papá y mamá y hablar, preparar a la niña para que cuando le llegue este momento tan importante de su vida... Sí, solo una vez en la vida. Y es un antes y un después, pues la niña se sienta conocedora de qué es lo que va a ocurrir, lo celebre como una fiesta incluso, ¿por qué no? Sí, es una celebración y aún así también es posible que aunque hayamos recibido un mensaje positivo y amoroso, entremos con miedo porque es un paso hacia no sé qué, porque no he estado antes allí. Entonces todo lo que no se sabe, voy de un paso y no se sabe, hombre, causa respeto, por lo menos. Pero claro, si hay un acompañamiento amoroso es como un... Claro, si mamá me lo hace más fácil porque ella ya ha pasado por ahí. Y la estás viendo, que cómo lo hace en casa. Claro, porque claro, puede la niña, que ya son muy despiertas a esa edad, meses antes o pocos años antes de que le llegue su primera menstruación, pues si ve y recibe mensajes por parte de los dos, por parte de padre y madre, pero también más detallados a lo mejor por parte de la madre, de cómo se gestiona, cómo gestiona la madre ese proceso con una naturalidad y una aceptación y un orgullo incluso, ¿por qué no decirlo? Una satisfacción de, mi amor, si es que esto es una parte súper importante de ti y de mí, fíjate cómo lo gestiono yo. Y de todos, claro, porque es cuando, por eso al principio decía que primeramente invito a la mujer, porque es como has dicho antes también, ¿no? Que la mujer intenta ser como el hombre en un mundo de hombres, ¿no? Y entonces se pierde, es como, es la mujer cuando es mujer y se tiene en cuenta como mujer en su totalidad, como puede también mostrar a otros otro modelo, que no es el lineal, que es el cíclico. Maravilloso, por otra parte. Tanto a sus hijos o a sus hijas, como a su pareja. Fíjate qué interesante, porque también se lo debería mostrar a los niños, a sus hijos varones. Es la naturaleza. Pero es que sería muy enriquecedor también para los hijos. Claro. Y parece ser que de alguna manera las mamás, en el caso de que se lo transmitan de aquella manera, de una manera mejor o peor a las niñas, van a encontrar mucha más resistencia a explicárselo a los niños, y los niños también les viene muy bien. Tú decías, sí. Fíjate, Rafa, que yo estoy invitando a las mujeres a que conecten, a que entiendan ese ciclo. Y yo lo entiendo que tú invites a las mujeres desde tu condición de mujer. Yo, desde mi condición de hombre, lo que invito es a los hombres a que se acerquen a ese proceso maravilloso, a ese conocimiento de su pareja, entendiendo mejor el ciclo por el que atraviesan, el proceso por el que atraviesan todos los meses. Sí, es muy beneficioso también para el hombre. Y para la familia, para la unidad familiar. Claro, para crear ese bienestar común. Esa común unión de la que a veces hablan, ¿no? Esa cohesión dentro de ese grupo. Claro, es conociendo yo a mi mujer que está ahora en... Y respetando que está en ese momento, no le voy a pedir cosas que no está en condición de dar, igual que el mar tiene sus propias fases. Eso es. Si está, por ejemplo, como decías, en la etapa, ¿cómo la hemos llamado? La hechicera, enamorada. La hechicera, que es una etapa, tú has dicho, de introspección personal. Sí, más que nada análisis o... En la que la mujer a lo mejor... Me voy cuestionando cosas de cómo... Perfecto, en la que la mujer a lo mejor lo que necesita es que se la deje en paz, más que en otros momentos del mes. Sí, ya no está tan sociable como es la ovulación. Ya no está tan... No suele estar tan sociable como es la ovulación. Entonces lo que necesita es a lo mejor más espacio. Sí, para ella misma. Que el compañero sea consciente de que en ese momento ella necesita silencio, tranquilidad, complicidad. Luego, ¿en qué momento qué necesitaría? Puestos a plantearle al hombre que se familiarice
con el ciclo menstrual de su pareja y teniendo en cuenta que tiene 4 fases que ya hemos nombrado, ¿cuál sería la actitud teóricamente correcta en cada una de estas fases del hombre? Por ejemplo, si la mujer está en la fase de ovulación, ¿cómo está? En un adjetivo, ¿cómo está? Amorosa. Amorosa. Por tanto, si el hombre lo sabe, podrá acercarse o ser cómplice de esa situación amorosa y ponerse él también en un plano amoroso. Sí, cuando damos los talleres del ciclo en mí y mi pareja, aparte de ver las características y que la vea tanto el hombre como la mujer, también creamos estrategias, porque por ejemplo este sería un momento óptimo para hablar de nuestra relación de una manera amorosa. Si ya hablamos de nuestra relación pero hemos pasado de fase, ahí estoy cortando cabezas. Ahí no suelo estar amorosa. Estaré a lo mejor recordando o sintiendo por esas alteraciones, ese cambio hormonal, recordando a lo mejor lo que me has hecho. Y entonces tendré reproches, ¿no? La tentación sí, hay de una hacer más habilidad, reproches. hay una habilidad de análisis bestial. Entonces a lo mejor, bueno, de análisis de cosas que no se han hecho bien, o no todo lo bien como... Que a mí me hubiera gustado sí. Saberlo. Es que claro, no es lo mismo un mensaje recibido en una fase, imagínate... no y tiene nada que ver. Y que no hay que interpretarlo, por tanto, de la misma manera. El mensaje a lo mejor recibido en esa fase en la que la mujer está más sensible, hay que poner, desde el recibido por el hombre, habría que ponerlo, bueno, pues bien, me lo ha dicho, pero lo voy a tener en cuenta, pero teniendo en cuenta que me lo ha dicho en esta fase en la que ella está más sensible. Claro. Lo voy a recibir, pero sabiendo el contexto en el que se ha sido dicho. Sí, y sobre todo en ese ciclo, en ese mes, porque lo mismo el mes siguiente puede que no sea así, me refiero, incluso en la misma fase, porque yo puede que un mes esté más respetando mis necesidades a lo largo de todo el ciclo y puede que otro no. Entonces es ahí donde el otro se va a enterar de que no me he respetado, por cómo actúo de una manera más irascible, más... Bien, ingredientes o señales que les sirven a los dos es como decir, para comprender... vale, este mes mi mujer no se ha atendido o no ha respetado o no ha satisfecho sus necesidades. No tiene nada que ver conmigo. O sea, lo que me está diciendo no es hacia mí, no es en contra de mí, sino ella en este momento o en este mes, por lo que sea de situaciones, no ha sabido gestionarse o se ha gestionado de la manera que ha podido, de manera que al final no ha podido satisfacer sus necesidades. Porque no siempre podemos satisfacer nuestras necesidades. Lo ideal es que sí. ¿Y a qué tipo de necesidades nos estamos refiriendo? De todo tipo, pero ¿qué tipo de necesidades? De las características que hay a lo largo de todo el ciclo. Muy bien, muy bien. Que tampoco está de más saber según cuáles de cada son. fase, sí. Decías que según la etapa debe acercarse el hombre de una manera determinada. En la fase roja... porque como hay más porcentaje de probabilidad de tener un recibimiento adecuado, o sea, por eso, positivo o receptivo. Sí, entonces en la etapa amorosa, ahí está, el hombre puede ser amoroso y acercarse de forma amorosa. En la etapa violeta, que sería la etapa creativa y de hechicera, la mujer está más analítica, pero necesita también que se la deje más en paz, se la deje más tranquila. Más tiempo para ella misma, Muy bien, entonces, más que de relaciones. Perfecto, entonces respeto hacia esa fase. Claro. La siguiente, ¿qué actitud demandaría la mujer del hombre? Eso iba a decir, no tan interna como la fase de la menstruación, o sea, la premenstruación no es tan interna, pero es como cuando subes la montaña y vas bajando, ¿no? No estamos en el valle, que sería la menstruación, pero vamos bajando.
vamos bajando. ¿Y qué demanda la mujer en ese momento de su compañero? Ay, es que también me estoy acordando que es muy interesante Sí. ver y observar cómo nuestra mente, cómo nuestros pensamientos también y nuestra conciencia va cambiando de manera lógica, social, creativa e introspectiva. Y cómo es que a mí me apasiona, si no, no estaría aquí, cómo observamos de cómo se van dando esos cambios, de cómo de social estoy esas fases son de chispazos, de inspiración, tanto para lo que yo me estoy enfocando en ese momento, si en mi trabajo, si en mi proyecto, si en mi... Y es muy bueno en esa fase, sobre todo, tener una libretita, un cuadernito de notas, porque es en cualquier momento te viene la inspiración y lo anotas y es en esta fase, ya luego la de la acción, como podemos poner en marcha donde debe ser desarrollada. Esas notas de inspiración o esas notas también de algo que quiero rectificar, de análisis que he tenido del ciclo anterior. Por tanto, en esa etapa en la que la mujer está más decidida a poner en práctica lo que ha aprendido en el resto del ciclo, ¿qué necesitaría del hombre? ¿Qué actitud, en esa etapa verde, cuál es la actitud correcta donde se debe posicionar el hombre? Porque es interesante ver que de igual manera que la mujer es cíclica y el hombre de alguna manera también, pero el hombre puede acompañar ese ciclo, ser respetuoso de la mujer y aprender, porque se aprende una barbaridad acompañando a la mujer en ese ciclo. Sí, sí, sobre todo ya que has mencionado la preovulación, es un momento ideal para la mujer de hacer deporte, o sea, vámonos de senderismo. Bien. Ahí lo más probable es que te diga que sí, si no tiene otras cosas que hacer, porque también es una etapa de muy hacia mí y hacia mis propios objetivos. Yo, donde se focaliza mi mente es hacia mí y hacia mis propios objetivos. Y también la de vigor físico. Entonces, por eso de hacer deporte, mucha vitalidad y la alimentación, nos apetece siempre una alimentación mucho más fresca, más sana, más ligera, que acompañe esa vitalidad. No siempre es así, porque no siempre nos respetamos. Y la alimentación también es un punto muy importante, porque sobre todo en la fase premenstrual, cuando más nos apetece las guarrerías más, entre comillas. Llamémosle chocolate, sí, ¿no? Por ejemplo. Chocolate, azúcar, harinas, no sé, los más revueltos que puedas hacer, imaginables. Es en esa fase donde más nos suele apetecer. Por la insatisfacción de esas necesidades que no hemos satisfecho. Y es desde ahí como cierto placer obtengo. Todo lo que me he reprimido, que no me he satisfecho en estas dos etapas, la verde y la rosa, llega un momento que dices, ya no resisto más, ya no aguanto más. Ahora voy a concederme todos los caprichos y entre ellos pues dice, ¿cómo? ¿Que hay una tableta de chocolate en casa? Pues ya no le voy a dar más oportunidades. Sí, también se manifiesta el cómo nos tratamos a lo largo del ciclo, también se manifiesta por la alimentación, también se manifiesta por la ropa que elegimos a la hora de vestirnos, también por los pensamientos, emociones que tenemos a lo largo del ciclo. Muy interesante. Decías que esto más o menos también se mantiene de alguna manera a partir de aquel momento que ya te digo, no sé si es temido o no, de la menopausia. Por un lado es deseado por la liberación de la que hablabas, por otro lado es temido porque viene acompañada de una serie de incomodidades, desequilibrios hormonales también. Se hablaba en el pasado de sofocos. También. Y supongo que otros síntomas parecidos, o sea, parecidos no, pero que acompañan a esos sofocos. ¿Cómo vive la mujer y qué cambio debe de dar la mujer consciente cuando llegue ese momento, llega ahora que conoce a lo mejor mejor el ciclo y conoce a través de los libros de Miranda Gray ese proceso? ¿Cómo debe afrontar ese momento
que llega hacia los 50 y tantos años, a veces se adelanta, otras veces se retrasa, de la menopausia. Tengo la sensación, o he escuchado alguna vez, que para Miranda es un momento en el que la mujer debe adquirir quizá precisamente lo que tiene tendencia a no adquirir, que es una gran seguridad en sí misma por la sabiduría cosechada. Así es, o así lo cuentan. Así lo cuentan. Sí, yo todavía no. Por supuesto, todavía no has llegado a ese momento, sí. Pero de alguna manera en los talleres, ¿cómo sugiere Miranda qué consejos hay que dar a esa mujer que se acerca a ese momento? Igual que ocurre con la menarquía, con la primera menstruación, que es desconocido para la niña, para la mujer ese momento de la menopausia también tiene que generar cierto respeto, porque también es un momento desconocido, incluso con sus leyendas, sí, transmitidas de generación en generación, sí, y no especialmente halagüeñas. Sí, sí. ¿Qué recomendaciones se le podría dar? La base, sea en la etapa de la vida que sea, y sobre todo muy importante en los tránsitos, como puede ser de la pubertad o en la menopausia, o también desde mujer a ser mamá, en esos cambios en la vida de la mujer. La base es el funcionamiento del ciclo menstrual, y el funcionamiento del ciclo menstrual acompañado de las tutorías guiadas y tanto de las bendiciones como sanaciones de útero, que son técnicas energéticas de sanación. Y ahí lo que estamos ¿Que le van intentando, a venir muy bien a la mujer menopáusica también? También, porque es desde ahí como acercamos a la mujer a su propio centro, a su propia naturaleza, y desde ahí no va a haber ningún problema, no tiene por qué haber ningún problema. Ese es el objetivo primordial, es acercar a la mujer a su propia naturaleza, y sea en la fase que sea, y sea el tránsito que se esté dando en su vida. Y el momento, cualquiera que sea. También, sea separaciones, divorcios, sean bodas, sea tránsito, que también no sabemos y nos ponemos nerviosas, ya no solamente que tenga que ver con el ciclo menstrual. También problemas en el útero, mioma, quistes. Sí. Un montón de problemas se podrían llamar, o síntomas que le avisan a la mujer que algo no está gestionando adecuadamente, que se vuelva, que se mire a sí misma, que se detenga y que trate de averiguar, porque la naturaleza se expresa a través con esos mensajes, y algún mensaje está queriendo transmitirle. Yo, Virginia, tú dices que este asunto, este tema te apasiona. A mí me parece apasionante. Creo que para los hombres que de alguna manera lo han mirado desde la distancia, creo que es el momento, puede serlo o puede serlo más adelante, pero creo que es un buen momento para que el hombre se acerque a la mujer de una manera amorosa, porque amoroso es el encuentro amoroso de esta etapa rosa, pero amoroso también es el respeto de la distancia que demanda la mujer en la etapa morada. Entonces, cuando el hombre sepa ocupar su sitio en bienestar y en beneficio de su pareja, ocurrirá que recibirá dones y regalos por parte de su compañera, porque su compañera se sentirá comprendida y amada. Apoyada. Bueno, pues que este ratito de charla esperemos sirva para que personas, hombres y mujeres, reflexionen sobre que quizá prestarle un poquito de atención al ciclo menstrual va a traer beneficios a todos, sí, en el hogar. Muchísimas gracias, Virginia, gracias por a vosotros. este ratito.